Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Un cordial saludo para todos. El Evangelio que nos propone la Iglesia para este segundo domingo de Pascua es tomado de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Escuchemos atentos la palabra del Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos las señales de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo: La paz con ustedes. Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dijo Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que tenemos que indicar es que el Evangelio de Juan tiene dos cierres. El primero en 20:31 y el segundo en 21:25. Al parecer, todo el capítulo 21 es un añadido que se incluyó en el Evangelio con el fin de conectar la tradición de Juan con la tradición de Pedro. El pasaje de hoy se ubica en el primer cierre del Evangelio e inicia con la ubicación que hace el narrador en el primer día de la semana, uniendo esta escena con la aparición de Jesús a María Magdalena por medio de la conjunción griega un, que se traduce entonces, además de la indicación el primer día de la semana, para mostrar que ese mismo día en el que se le apareció a la Magdalena, también se vivió esta aparición de Jesús a sus discípulos. El evangelista lo vincula también con el pasaje que vendrá a continuación cuando se vuelve a aparecer a sus discípulos, pero en esta ocasión centrándose en la duda de Tomás, quien no había estado en la aparición anterior. En el versículo 19 se conecta con el final del pasaje al unir la aparición de Jesús, que dice el primer día de la semana, con la invitación a perdonar los pecados. Acá vale la pena recordar cómo Jesús en la cruz antes de morir dice: tengo sed. Pero no se trataría de una sed física, sino de que todos se acerquen a Él para perdonar sus pecados. Entonces, el primer día de la semana, día de resurrección, es el día en el que se recuerda el acto redentor en el que Jesús perdona en la cruz. La tensión de la escena tiene varias características. Primero, se evoca la permanencia en un lugar, seguramente una casa donde estaban recurrentemente los discípulos. Aquí hay dos cuestiones. El verbo esan, estaban en español, sugiere un lugar en el que permanentemente estaban, un espacio en el que se compartía y se celebraba la fe. Además, se dice que allí estaban los discípulos, sin aclarar si se trataba de los 12 o de un grupo en específico. Esto nos hace pensar en que esta forma de hablar implica que se incluya a todos aquellos discípulos que tras la muerte de Jesús se llenaron de miedo y por esta razón permanecían aislados. Esto se refuerza diciendo que las puertas habían sido cerradas de forma total. Aquí el verbo griego que se utiliza, que kleismenon,
un participio que indicaría que se cerraron las puertas totalmente por causa de aquel temor de los discípulos. Tanto la puerta completamente cerrada como el miedo pueden evocar en este pasaje una especie de encarcelamiento que agudizaría la condición de los discípulos. El narrador agudiza el temor de los seguidores del Señor por medio de la aparición de Jesús en medio de ellos, diciéndoles que les trae la paz. Se pensaría que este gesto de entrega de la paz pudiera significar una superación inmediata del miedo, pero claramente no es así, ya que como pasó con María Magdalena, su nueva condición de resucitado lo hacía diferente, por cuanto ha sido transformado y fue levantado victorioso sobre las limitaciones humanas. A esto se añade el no estar limitado por el espacio, como se puede ver en la aparición en medio de ellos, a pesar de tener la puerta cerrada completamente. Su aparición no lleva ninguna reacción por parte de los discípulos, lo que muestra que la sola aparición puede, por el contrario, agudizar aún más la tensión de la escena, por lo que a pesar de lo que dice Jesús, aún pareciera que hay temor y que y que este temor se hace duda en ellos acerca de su resurrección, a pesar del testimonio que María Magdalena les había dado. La acción que lleva a la solución de la tensión se da cuando Jesús les muestra las manos y el costado, demostrándoles así que es Él que está resucitado. Aparecerá aquí nuevamente la conjunción griega un, entonces, para afirmar que entonces se regocijaron los discípulos viendo al Señor. La reacción al gesto de Jesús resucitado es el cambio de actitud de los discípulos, en el cual ellos se regocijan viéndole. El gozo del que disfrutan los discípulos es fruto del reconocimiento de la resurrección de Jesús, una alegría que se vivía en la celebración del Día del Señor, porque según se había preanunciado en las bodas de Caná, en la consumación de la boda del esposo Jesús con la humanidad en la cruz, se vive la alegría perfecta, la del fin de los tiempos, la alegría escatológica. Y ahora, como con la samaritana, ellos creen no solo por el testimonio de un tercero, o sea, de la Magdalena, sino porque ellos mismos han tenido experiencia con Jesús resucitado. Tras el reconocimiento, es necesario que Jesús les repita: paz a ustedes. Pero ahora esta paz se une a la alegría y no al temor, y también se vincula a la invitación a salir hacia la libertad por medio del envío que les hace. Como me ha enviado el Padre, también yo los envío. El verbo enviar se encuentra en el griego en presente de indicativo, lo que incluye y refuerza la idea que toda esa escena está dirigida a los discípulos de todos los tiempos que deben tener experiencia con el resucitado para que la paz anunciada por Jesús sea verdadera, sea convertida en una alegría real y no limitada por el miedo, y que se debe proseguir con el fruto de esta experiencia, el envío misionero para todos sin distinción. A esto se le suma lo que será el signo característico de los enviados del Señor, el soplo del Espíritu. Juan utiliza allí el verbo enfisao, griego, que es el mismo que utiliza la versión griega del Antiguo Testamento, en la que Dios ordena, o cuando Dios ordena al profeta Ezequiel, profetizar el Espíritu del Señor sobre los huesos secos. Este gesto, en el profeta y también en Juan, muestra que así como Dios volvió a crear a su pueblo, ahora Jesús vuelve a crear a sus discípulos como signo de la llegada de la hora plena de la gloria del Señor. Cabe recordar que en la crucifixión Jesús entrega su espíritu y de su costado brota sangre y agua también como signo del espíritu que entrega al morir. Y por medio de esta entrega se realiza y consolida la unión con el ministerio que Jesús llevó adelante. Sus discípulos se vincularán a Él a través del Espíritu que Él les da. Esta unión
con la misión de Jesús resucitado es recordada en la parte final del texto en el versículo 23 al decirles que todos sus discípulos, todos los creyentes tienen el perdón, tienen el poder de perdonar y el retener los pecados, por cuanto se han unido por medio del Espíritu al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es importante aclarar que el retener los pecados al que se refiere el narrador no tiene nada que ver con negar el perdón, sino más bien se refiere a reconocer que algunos hombres y mujeres aún no tienen la fe suficiente para el perdón, pero que cuando su fe en el Señor, su acercamiento y experiencia con Él sean más determinante, llegará el perdón, porque como anunció Jesús en otro momento, Él no vino a condenar sino a salvar, y sus seguidores se convierten en replicadores de esa misma misión al tener el mismo espíritu del Padre que posee el Hijo. En la siguiente escena aparecerán elementos muy similares, ya cuando está Tomás, a los anteriores, ¿no? Muchos elementos del pasaje anterior. En este caso, centrándose ahora en la figura de Tomás, uno de los 12. A este no le era suficiente ver, sino que quería también tocar las manos y el costado de Jesús. Ahora los discípulos toman el papel de la Magdalena, anunciando su experiencia de encuentro con el resucitado por medio de la expresión hemos visto al Señor, una fórmula que seguramente era habitual entre los predicadores del Señor para hablar de su resurrección. Además es claro para el lector que hasta que Tomás no tenga encuentro con él, no creerá, porque así nos lo ha venido sugiriendo en el pasaje anterior. Nos dice el texto que 8 días después, nuevamente, en el primer día de la semana, quizá como muestra de los días en los que los discípulos de Jesús se reunían, dice el texto, estando otra vez con las puertas cerradas, aunque en esta ocasión no se hace referencia al miedo, sino a la incredulidad de Tomás. En las reuniones semanales de los seguidores de Jesús, de seguro no era extraño encontrar personajes como Tomás que piden evidencias físicas para creer en él. Jesús nuevamente se hace presente entre ellos como cada 8 días en la comunidad de fe y le pide a Tomás superar sus dudas haciendo tal como quería, ver en sus manos la figura de los clavos y poner allí su dedo y poner su mano en el costado. Sin embargo, hay un cambio sutil en la forma en que Juan nos narra la intención de Tomás y la respuesta de Jesús. Mientras que para el discípulo utiliza el verbo balo para sugerir que lo que él quería era poner su dedo y mano en las manos y el costado de Jesús, para la respuesta de Jesús el evangelista utiliza el verbo fero, el verbo griego, que tendría que traducirse como presentar o llevar. Por tanto, Jesús le dirá, lleva tu dedo aquí, mira mis manos y lleva tu mano y ponla en mi costado. Este verbo llevar o presentar, Juan lo utiliza en las bodas de Caná cuando pide que lleven, cuando Jesús pide que lleven el agua convertida en vino al maestresala, quizá como evidencia del signo que ha hecho. También Juan lo utilizará en el capítulo 15 para decir que si una rama no lleva fruto, se ha de cortar y que para dar fruto los discípulos han de permanecer en Jesús y él en ellos. Por tanto, cuando Jesús le dice a Tomás que no sea incrédulo sino creyente, le está invitando a 2 cosas. La primera, a ser testigo del resucitado como el resto de los discípulos. Y la segunda, a tener el fruto de la fe que es la confianza, el fruto de la resurrección, que es la confianza en el resucitado. Es curioso que el verbo, el término fe también se pueda traducir como confianza y ese quizás sea el sentido que le quiere dar Juan. Con esto se entiende que finalmente Tomás no tenga necesidad de llevar su dedo a las llagas ni llevar su mano para ponerle en el costado. Solo se quedó con la experiencia de la visión del resucitado. Más bien responde con una confesión de fe que viene quizás de la tradición antigua de la iglesia. Señor mío y Dios mío.
Sin embargo, si notamos en el texto, Jesús va a ir un poco más allá. Mientras que unos han tenido confianza, han creído en la resurrección de Jesús porque le han visto como pudo ocurrir con los primeros seguidores del Señor, aquellos que se acercan a la comunidad deben confiar, deben creer por la predicación de la palabra, por la fe ciega de aquel que no se ve, pero que ciertamente ha resucitado. Y esto se convierte en bendición para aquellos que lo logren. Por eso le dirá a Tomás y en él a todos los futuros discípulos del Señor: dichosos o bienaventurados los que no han visto y confían, los que no han visto y creen. En Juan, el término Macarios, que acá traducimos como bienaventurados o también como benditos o como dichosos, pondrán algunas versiones, aparece solamente 2 veces en todo el Evangelio. Aquí en este pasaje y en el capítulo 13, versículo 17, cuando tras el lavatorio de los pies les invita a hacer esto mismo unos a otros, ya que Él les ha dado ejemplo y que serán bienaventurados los que hacen esto, porque reconocen que el siervo no es mayor que su Señor. Por tanto, Jesús bendice, recuerden, Macarios puede traducirse como bienaventurados o benditos. Entonces Jesús bendice a los que confían en Él, aún sin verle, y los que le reconocen como Señor, sabiendo que ellos son siervos. Por tanto, Tomás y todos los que vieron a Jesús resucitado y todos los que le seguirán viendo en todas las generaciones son bendecidos porque le reconocieron como Señor. Pero los que vendrán luego y no le verán, también son bendecidos por Jesús al confiar en su resurrección por la predicación, así no lo vean. Este tiempo de Pascua en el que estamos haciendo memoria de la resurrección de Jesús es un tiempo oportuno para sentirnos bendecidos por el Señor, ya que después de tanto tiempo nosotros creemos en su resurrección, así no le veamos. Feliz y bendecido domingo para todos, paz y bien.